El filósofo del cual se va a desarrollar hoy es Thomas Hobbes. Su biografía. Nació en Westport, cerca de Malesbury, el 5 de abril de 1588, en Derbyshire. Murió el 4 de diciembre de 1679. Fue un filósofo considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida es el Leviatán, que escribió el año 1651. Pero en el año 1666 se quemaron muchos de sus libros en Inglaterra por haber sido considerado ateo. Durante su vida tuvo que batallar con dos grandes enemigos, uno que era la Iglesia de Inglaterra y la Universidad de Oxford. Esto porque todos sus escritos eran cuestionados debido a que fue considerado ateo. Su juventud y educación. Desde los 4 años se educa en Westport y luego en Malesbury. También llegó a asistir a la Universidad de Oxford y llegó a graduarse ahí mismo. En esa misma universidad Thomas se sintió un poco atraído por el aprendizaje escolástico y después de desarrollar sus estudios, Thomas Hobbes fue recomendado como tutor para el hijo de William de Cavendish. Su interés principal era acerca del estudio y el análisis de los clásicos latinos y en especial su gran traducción de la historia de la guerra de Peloponeso. Sus pensamientos se fueron formando de acuerdo a los círculos que él asistía, especialmente con los círculos europeos como René Descartes, Pierre Gassendi y Galileo Galilei. El primer interés de Thomas Hobbes fue estudiar la física y el movimiento. Empezó también a concebir un sistema filosófico mecanicista y materialista al cual dedicaría toda su vida. Es decir, que para Thomas Hobbes todo estaba en base del movimiento, y todo esto a la vez tenía una base material. No había nada sin que estuviera recurrido a estas dos características. Hacia el año 1642 ya había escrito un breve tratado llamado Elementos de la Ley Natural y Política, pero que estos escritos solo fueron repartidos en un círculo muy reducido, es más, han sido repartidos solo entre sus conocidos. Thomas Hobbes también logró rodearse de personajes exiliados y en medio de ellos logró componer su escrito El Leviatán. Hobbes en ese escrito llega a comparar al Estado, es decir, el Leviatán, que es el monstruo de las escrituras bíblicas, es comparado con el Estado. El año 1647 llega a enfermarse gravemente, que casi acaba con él, pero llega a recuperarse y esta recuperación le toma casi durante medio año y un poco más. También Hobbes señala que la doctrina del derecho natural a la teoría del derecho como un contrato social. Esto es porque hace mucho énfasis en la forma de la estructura del Estado, que debería ser a través del derecho natural. Su pensamiento filosófico. Hobbes tuvo dos grandes enemigos, como bien ya se mencionó, el de la Iglesia de Inglaterra y la Universidad de Oxford. Y estos postulados los tuvo que defender por estos dos grandes enemigos. Consideraba como uno de los fundamentales de la ruptura con la línea de la Edad Media y el inicio de la modernidad. Es decir, que los escritos de Thomas Hobbes
marcan una línea clara entre la Edad Media y el inicio de la edad de la modernidad, de la Edad Moderna. Thomas Hobbes escribe también acerca de una gran cantidad de campos, como ser la historia, la geometría, la teología, la ética, filosofía y la ciencia política. Thomas Hobbes estuvo siempre en contacto con la Real Sociedad de Londres, es decir, que recibía bastante apoyo de estas instituciones por sus escritos. Para Thomas Hobbes la ciencia no tenía límites, y en su escrito el Leviatán afirma que el universo, es decir, que toda la masa de las cosas es europea. Entonces, el resultado de todo esto llegaría a ser que el ser humano no es más que una máquina, no es más que una máquina biológica, que en realidad debería ser considerado como un ser con derechos, con virtudes, con otras cuestiones más, y que no solamente considerado como una máquina que va a llegar a cumplir, que va a llegar a desarrollar una función específica en el Estado. Según Hobbes, la persona se mueve continuamente para alcanzar sus deseos. Thomas Hobbes ha sido considerado un ateo. Sin embargo, este hablaba mucho acerca de la religión. Para él la naturaleza divina era acerca de los atributos de Dios, y que este no es algo que el intelecto humano pueda llegar a comprender íntegramente, sino que era una cuestión de fe. Su pensamiento político se caracteriza más que todo por una gran división política que contrataba dos bandos bien definidos. Uno es el de los monárquicos, los cuales ocupaban y defendían a la monarquía absoluta, aduciendo que la legitimidad de esta venía directamente de Dios. Esto debido a que todo el Estado y el poder en ese entonces estaban regidos por la Iglesia Católica. Y por otro lado, los parlamentos que afirmaban que la soberanía debería estar compartida entre el rey y el pueblo, es decir, darle poderes limitados al Estado, y que éstas sean a partir del poder que le da el mismo pueblo. Y esto para poder asegurar la estructura adecuada, y de esta manera poder funcionar la sociedad de forma positiva. ¿Ya? También Hobbes utiliza una expresión muy típica donde dice homo homini lupus, donde el hombre es el lobo del hombre mismo. Es decir, que a veces el hombre tiene una tendencia a querer generar violencia, tiene una tendencia a arreglar las cosas de manera violenta, pero entonces esta va a ser arreglada a partir de la negación misma de estas. El hombre debe ceder ciertos derechos al Estado para poder vivir en armonía. Entonces de ahí que se va a establecer unos tratados, ¿ya? Unas normas para poder convivir en armonía con el mismo hombre. Thomas Hobbes escribe el libro Leviatán. En ella expone su doctrina de la fundación de los estados y los gobiernos legítimos. Y también habla acerca de la ciencia objetiva de la moralidad. Este libro, el Leviatán, fue escrito durante la Guerra Civil Inglesa. En este mismo tratado también explica acerca del derecho y los distintos tipos de gobierno. Según Hobbes, la sociedad es una población debajo de una autoridad soberana. Es un filósofo donde donde afirma que poseemos todos los derechos
derechos sobre que el ser humano debería ejercerlo en la sociedad, derechos que se ven representados en la cultura, en la naturaleza. Entonces, para Thomas Hobbes, el Estado es un producto del pacto que se realiza y su función máxima es la de ejercer violencia física sobre aquel que violente el pacto. Es decir, que tiene que recurrir a la vez a la violencia para poder tener un orden. Para Hobbes, este estado surge con fines individuales y que tan solamente debe dedicarse a velar por la seguridad de los hombres. Y este hombre a la vez llega a un pacto de renunciar a sus propios derechos de defensa, ¿ya? Que va a regir el rey para poder limitar al individuo sin ejercer la violencia.